Y se lo prometimos y realmente para nosotros nos gusta mucho hacer este tipo de notas porque no es un reportaje cualquiera, sino que tiene que ver con experiencias de vida que ayudan a los demás. Y en este caso estamos con Soledad Bustos. Hola Sole, ¿cómo estás? Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Bienvenida, Sole. Gracias. Bueno, Soledad Bustos es empresaria, pero no te hemos citado por eso, evidentemente, sino porque conocemos tu historia y tu historia integra el nuevo libro de Fabiola Sal. Uno de los capítulos está dedicado a vos y a tu historia. El capítulo 8, La fuerza de la vida. La fuerza de la vida, exactamente. Y vos tenés mucho para contar de eso, ¿no? Así es. Vamos a comenzar así como para decir, tuviste una enfermedad. Tuve una enfermedad muy grave, una leucemia mieloide aguda en mi caso, que es un tipo de las leucemias, una grave, que necesita sí o sí de trasplante de médula. Es una enfermedad grave, pero al margen de eso es cuando uno cree que tiene la vida resuelta, que nunca le va a tocar y de repente, de un momento para el otro, te cambia la vida absolutamente y descubrís que todo lo que venías haciendo se posterga. Pasé de una vida normal, con la que no estaba de acuerdo, por algo evidentemente me enfermé, en la que me sentía sola, triste, abandonada, pero sin proyectos. Consecuencia fue la enfermedad y pasé a estar un año internada. Un año internada. Exactamente. Y era grave, ¿no? Te decían que era grave. Era grave, al nivel de que cuando voy a llevar los análisis para que vean qué era lo que tenía, porque me habían salido moretones, el médico me dice, te tenés que quedar internada ya mismo. Esos fueron los síntomas que tenías, solo los moretones. No, moretones y sangrado de encías. Fueron los dos síntomas. Fui al dentista y me dijo como que era nada en especial, y sí, los moretones fueron el agravante que detectó la enfermedad. ¿Vos estabas casada, tenías hijos en ese entonces? Yo estaba separada hace un tiempo, siempre digo que por propia voluntad, pero se te viene la estructura abajo igual. Tenía Franco, que hoy tiene 16 años, en ese momento tenía 10, que creo que fue uno de los grandes móviles para que yo tomara la actitud que tomé, de pelearla desde la mejor actitud, de decir, bueno, me tengo que quedar encerrada en esta habitación, tengo dos opciones. O lloro, zapateo, me deprimo, o lo tomo de la mejor forma. De hecho, antes de saber qué era lo que tenía bien o qué tipo era, me mandé a buscar el secador de pelo, la planchita, pintura de labio roja, de uñas, y tenía mi pelo súper largo, negro, y se me cayó el pelo, las pestañas, y aún así me bañaba cantando bajo la ducha, pelada, con un montón de sueros, pero había que transitarlo lo mejor posible. Fue una elección tuya. Esa fue mi elección. El año internada era porque estabas esperando la médula, era porque era necesario hacerte las transfusiones, que fueron, ¿cuántas? 200 transfusiones de sangre, que es un tema, por favor, muy importante, muy fuerte, del que no somos conscientes definitivamente. Yo insisto en que sin esas 200 transfusiones yo no hubiese llegado al trasplante, así hubiese aparecido el donante, que estuve un año porque no conseguíamos donante. Si bien hay que tratarlo previamente con quimio. ¿Nadie tampoco de la familia era compatible? Nadie era compatible. No. ¿Y de dónde llegó el órgano? Llegó desde Alemania. Desde Alemania. Exactamente. Tuve que hacer unas quimios previas, pero después de eso no conseguían en el mundo donante. Entonces se me iba postergando el tiempo de tratamiento. ¿En algún momento estuviste muy, muy grave? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque no tuve síntomas de estar en terapia intensiva, pero sí me pasó de estar una mañana dormida y escuchar voces de hombres en el pasillo, y era mi ex marido en ese momento, que hoy gracias a Dios es mi marido, con el médico que le dijo avisarle a los padres porque hoy puede fallecer, que la vengan a ver. Porque hoy puede fallecer, no tiene glóbulos blancos, no tiene plaquetas, si hace una hemorragia no hay con qué pararla. Y ahí es cuando yo digo que en las situaciones adversas hay que tener siempre la mejor actitud. Porque yo dije, eso a mí no me va a pasar. Yo tengo a mi hijo de 10 años, no quiero que en su historia la madre se le haya muerto a los 10 años. Pero cuando vos escuchaste eso, dijiste, esto a mí no me va a pasar, no me va a pasar. A mí no, al nivel que me di vuelta y seguí durmiendo. O sea, ¿te diste vuelta? Y seguí durmiendo. Eran las 8 de la mañana, ¿no?
Momento. Antes de la enfermedad, ¿habías tenido algún camino terapéutico? No, estudié psicología. Ajá. Por eso me vine de Río Cuarto a estudiar psicología, que evidentemente no era mi sueño porque terminé y nunca hice la tesis. Claro, Podría haber salido del trasplante y haber dicho, quiero hacer la tesis porque quiero ser psicóloga. Realmente se ve que no era mi camino. Mi sueño era otro, que es el que tengo, gracias a Dios hoy realizado. Pero al margen de eso, nunca tuve... Era una cuestión de actitud que yo decidí ahí que quería vivir y vivir bien. Claro. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque vos, claro, en el momento que te enteraste de la enfermedad, dijiste, por algo me enfermé. Sí. En ese momento le diste, entre comillas, la cana, digamos. Exactamente. Fue ese el momento en el que yo hice clic. En el que determiné que si yo no tomaba una buena actitud, posiblemente no lo pasara. Tenías cosas para cambiar en tu vida. Todo Todo. para cambiar en mi vida, todo. Yo siempre me acuerdo del dibujo cuando tenía 18 años, hice un test de orientación vocacional y me dijeron, hace un dibujo y proyectate adentro de 10 años. Y en mi dibujo estaba mi marido divino, yo, lo amazo, mis hijos, que era la parejita, por supuesto, la casa con 80 aguas, las 2 motos, los 2 autos, la lancha, y siempre digo, el helicóptero no me entraba, sino capaz que lo ponía. Claro. Tenía 20 años después, 38 años, y no tenía nada de eso, absolutamente nada. Ni la carrera, porque yo había hecho también en mi dibujo el consultorio, que iba a ser psicóloga. No tenía nada, tenía un taller de bijú que hacía yo y algunas chicas que armaban para mí, vendía por mayor eso y cintos de cuero y carteras para otra gente. Entonces, no solo eso, sino que no podía ver nada positivo, porque que es por ahí el mensaje que yo con lo que me pasó le quiero dejar a las mujeres, que dentro de lo negativo o de las situaciones adversas siempre hay que ver el lado positivo. Yo estaba tan negativa que no podía ver nada. Mi vida era levantarme para llegar a fin de mes, para que no le faltara nada a mi hijo y para que nadie me tuviera que dar nada a mí. Entonces vivía para trabajar sin ver las cosas buenas que hay, porque dentro de todo tenía trabajo. Claro. Está bien, no era el que soñaba, pero ¿qué estaba haciendo para lograrlo? Nada tampoco. Solo quejarme. Y con la queja no llegaba a ningún lado. Llegué a enfermarme. Entonces, justamente creo que había cosas muy positivas para ver que tenía una familia, que mi hijo estaba sano, que yo estaba sana. Y uno cuando está en el embrollo no se da cuenta de todas esas cosas. No, te tiene que hacer el clic. Exactamente, pero la idea es que el clic no te haga de esta forma. Claro, no, por supuesto. Que podamos ver antes las cosas positivas que tenemos en la vida para no llegar a esa instancia. Digo, qué difícil. Y mantenerlo durante un año. Exacto. Bueno, y si te o sea, toca, no bajar los brazos durante un año, no. porque primero que a la gente, bueno, hay muchas personas que les cuesta hacer el clic, ella lo hizo rápidamente. Gracias a Dios, sí. Y después lo pudo mantener durante un año. Claro, porque muchas veces habrás querido caer, me imagino. Sí, por sí, supuesto, seguro. no es Durante fácil, ese año tener no es todo fácil, altibajo y es hablar con uno mismo. Yo, en mi caso, me aferré al Espíritu Santo, por eso mi negocio se llama Santo Espíritu, en honor a eso, y yo me veía iluminada y decía, nada me va a pasar porque estoy protegida y porque tengo fe y porque voy a estar bien y porque tengo que salir adelante por mi hijo y no quiero que mi familia venga y me vea llorando. Entonces yo radiante cuando venían, por más que me Es muy sintiera mal. difícil. Es muy difícil. O sea, yo me trato de poner un segundo en tu cuerpo y realmente no puedo porque es muy difícil lograr eso ante lo que te está pasando. Sí, yo creo que es una cuestión de proponérselo, ser firme en la convicción de que es lo mejor. Porque si no, no cooperás. Yo creo que todo el cuerpo también lee si quieres estar bien. Totalmente. Entonces es muy positivo. Lee todo el cuerpo. Exacto. Me pasó algo feo que es que en el lugar donde estaba internada, como estábamos aislados, había unas ventanitas. Entonces desde el pasillo te veían los médicos, familiares, porque no estábamos en contacto con nadie. Y al frente había un chico con otra ventanita que no prendía la luz. Pasaban los días y no prendía la luz. Y su historia no es la misma que la mía. Es una cuestión de actitud positiva. En ese año hay algo que te ayudó, aparte de tu familia, digo, bueno, continuaste haciendo terapia, a lo mejor dentro del hospital, lecturas o algo de eso. Me ayudó a tratar de estar relajada, de pensar positivo y sí, lo que hacía era justamente me levantaba, me bañaba todas las mañanas, cantando siempre, me ponía protector solar por la luz de la habitación
me pintaba los labios rojos y sí, leía mucho. Leía relajada, no solo autoayuda, leía novelas y trataba de estar siempre relajada y pensando en forma positiva de que era una transición, de que era un momento, de que era para algo. Para aprender algo. Exacto. Que de repente las cosas te pasan y para. No, siempre digo no por, sino para algo. Creo que por ahí hay que preguntarse a veces ¿para qué me pasan estas cosas? ¿No? Estás curada ahora, Soledad, ¿no? Estoy curada. En enero va a ser 5 años del trasplante y se termina en el tiempo de riesgo de que la enfermedad vuelva. Claro. En enero paso a ser uno más de la población como fui antes. Pero estás bárbara. Estoy bárbara, estoy Estás feliz, bárbara. Totalmente. Bueno, gracias, ya se nos termina el tiempo, seguiríamos hablando realmente porque sí, es mucho. nos estás dando ejemplo a todas, Sole. Muchas gracias. Gracias porque por sé venir. que lo contás y lo recontra contás para que le sirva a otras mujeres. Por supuesto, esa es la idea. Muchísimas gracias, Gracias a por ustedes, estar acá. Y nosotros estamos yendo, ya no tenemos más lugar. Chau, 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 Víctor, chau a todos, nos vemos mañana. Hasta mañana en 24 Mujer, gracias.